a entrar en este momento a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros, y va a ser muy interesante, ¿no? El despejar algunas preguntas, algunas dudas. ¿Y quién de ustedes se acuerda cuando tenía 5 años? ¿Alguien de ustedes se acuerda cuando tenía 5 años? Sí, la Kenia nada más. Yo como que me quiero acordar, pero pues estamos hablando ya de 60 años atrás y como que ya no me acuerdo tanto, ¿no? Pero la mayoría de los que somos papás podemos acordarnos de cómo eran nuestros hijos a esa edad, ¿verdad? A lo mejor tú ya no te acuerdas cómo eras, pero sí te acuerdas cómo eran tus hijos a esa edad. Y hay una característica específica que tienen estos niños a esta edad. ¿Quién me puede decir cuál es esa característica a los 5 años? A ver, mamás, papás, traviesos, ¿qué más dijiste? Preguntones. A ese punto quería llegar. ¿Por qué? ¿Verdad? Están en la edad del por qué. Si le dices no agarres esto porque te vas a lastimar, te preguntan ¿por qué? Y les dices porque te puedes cortar y te puede pasar esto. Y luego dicen ¿y por qué? ¿Y por qué? Y así, y no lo sacas. De una pregunta te sacan 1000 preguntas más. Y sabes que esto no solamente pasa en nuestra vida o en nuestro crecimiento natural, sino también pasa en nuestro crecimiento espiritual. Cuando tú llegas a Cristo y te dicen que si tú crees en tu corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos y lo confiesas con tus labios, serás salvo. Y tú solamente haces esta oración y te dicen que ahora eres parte de la familia de Dios y sales bien enamorado y empiezan a suceder cosas en tu vida bien padres. Pero conforme empiezas a crecer en tu vida espiritual, este proceso natural ahora lo vives en lo espiritual. El por qué. Y cuando alguien platica contigo y te dice no hagas esto, tu primera pregunta es ¿por qué? ¿Cierto o no es cierto? Porque realmente no nos gusta a veces ser enseñados o ser dirigidos. Y como no nos gusta, siempre preguntamos el por qué, ¿verdad? Entonces, es algo de parte parte de nuestra naturaleza el siempre preguntar, el siempre cuestionar las cosas, ¿verdad? El siempre llevar las cosas un poquito más allá. Ahora, no está mal preguntar. No está mal preguntar y quitarte todas esas dudas que pueden estar a lo mejor generándose en tu mente. Está bien preguntar. Pero el detalle es cuando preguntamos y nada de o más bien dicho, las respuestas nunca nos satisfacen. ¿Sí se han fijado las personas que preguntan aquí, preguntan allá y ninguna pregunta les satisface? El por qué no les satisface es porque muchas veces solamente queremos oír lo que nos conviene. Y eso es lo que pasa con el niño. Si el niño quiere hacer algo, va y le pregunta a la mamá, mamá, ¿verdad? ¿Me dejas brincar de la cama de cabeza? Y la mamá, ¿qué le va a decir? No. Y si el niño no quedó satisfecho con eso, ¿qué hace? Va con el papá. Y a lo mejor si el papá es un poquito más atrabancado, más acelerado, le va a decir que sí. Pero el niño sí, si el papá le dice que no, el niño va a buscar quien le diga que sí. ¿Por qué? Porque él quiere encontrar una respuesta que le justifique lo que él quiere hacer. Entonces en nuestra vida espiritual es lo mismo. En nuestra vida espiritual muchas veces andamos cuestionando y andamos preguntando tantas cosas que realmente nosotros lo estamos haciendo porque queremos encontrar una respuesta que satisfaga nuestra vida, y es parte de, ¿ok? Para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16.
versículos del 13 en adelante. La plática de hoy se llama ¿Quién dices que soy? ¿Ok? Es una pregunta que Jesús nos va a hacer en esta tarde. ¿Quién dices que soy? ¿Ok? Entonces dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros decían que Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Había una situación en los tiempos de Jesús en los cuales un grupo determinado llamado los fariseos siempre andaban cuestionando todo lo que hacía Jesús. Este grupo de fariseos cuestionaba lo que hacía Jesús. ¿Por qué lo cuestionaba? Porque estaba siempre fuera de lo que ellos habían sido enseñados. Estaba fuera, en contra de todo lo que ellos guardaban. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos decía que teníamos que guardar el día de reposo. Para ellos guardar el día de reposo era no hacer absolutamente nada de reposo. Yo sé que a muchos de nosotros nos gustaría tener no 1, sino 2, 3 días de día de reposo, ¿cierto o no es cierto? Pero yo creo que es difícil tener un día así de reposo. A veces como que lo quieres tener, pero realmente no se puede. Y más cuando hay niños en casa, ¿no? Que ya quieren esto, que ya quieren aquello. O sea, es difícil tener un día de reposo. Pero para ellos era difícil entender que Jesús, el que se decía ser el Hijo de Dios, no guardaba el día de reposo. Para ellos se les hacía difícil entender que Jesús, el que se decía ser el Hijo de Dios, andaba con gente que era pecadora. Para ellos era difícil entender que aquel que se decía ser el Mesías hacía todo lo contrario a lo que ellos sabían que tenían que guardar. Entonces ellos cuestionaban mucho lo que Jesús decía. Si Jesús sanaba a un paralítico, decían: ¿con qué autoridad hace eso? Si Jesús hacía algo el día de reposo, decía: ¿y quién es este para hacer algo el día de reposo? Y si Jesús hacía eso, o sea, ellos cuestionaban absolutamente todo. Ellos cuestionaban todo. Entonces esta historia comienza hablando acerca de que Jesús vino a una región que se llamaba Cesarea de Filipo. Y en base a todo esto que se cuestionaba, en base a todo esto que ellos decían, Jesús decide tener una charla con sus discípulos y les hace una pregunta. Primera: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se acerca a sus discípulos y les dice: díganme ustedes qué es lo que los demás dicen acerca de mí. ¿Qué es lo que la gente está contando acerca de mí? Porque ¿cuántos de ustedes han sabido tener y mantener un círculo cercano de amigos? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa oportunidad de tener un círculo cercano de amigos?
Porque todos tenemos amistades, todos tenemos conocidos, todos tenemos amigos, pero hay un grupo específico en el cual tú sabes que ahí está un sentimiento especial. Un sentimiento en el cual tú sabes que si tú estás haciendo algo mal, esas personas con amor y con mucha confianza y seguridad se van a acercar y te van a decir: esto está mal. Entonces Jesús se acerca a esos 12 discípulos, los cuales estaban caminando con él, en los cuales él confiaba, y les dice: ¿qué es lo que la gente dice de mí? ¿Qué es lo que la gente cree que soy? ¿O de dónde vengo? O sea, ¿quién creen que soy? Y empiezan diciéndole, ¿verdad? Pues mira, el siguiente por favor, el 14. Por ahí alguien le dice: mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era aquel que estaba preparando el camino para Jesús, aquel que bautizaba en agua. Y Jesús dijo: a la verdad él bautiza en agua, pero yo los voy a bautizar en fuego. Ese era Juan el Bautista. Pero alguien más dice, otros dicen que eres Elías. ¿Quién era Elías? Era un profeta, ¿verdad? Era un profeta que Dios estaba con él y que Dios hizo grandes cosas a través de él. A final de cuentas, Elías, ¿qué sucedió con Elías? ¿Alguien sabe qué sucedió con Elías? Al final de cuentas, Elías es llevado al cielo. Entonces ellos decían: bueno, unos dicen que eres Elías. ¿Qué quiere decir? Que has vuelto, ¿verdad? Que te fuiste en el torbellino, pero ya regresaste. Unos dicen que eres eso, pero otros dicen que eres Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Pues otro profeta. ¿Cuál era la característica de Jeremías? ¿Alguien sabe cuál era la característica de Jeremías? Mande. Que lloraba mucho. Otros dicen que eres Jeremías, ¿verdad? Algunas actitudes o algunas cualidades tenía que tener Jesús para que lo estuvieran confundiendo o le estuvieran diciendo que era Juan el Bautista, que era Elías o que era Jeremías. Algo han de haber visto en él que lo asimilaban o decían que era ese personaje. Pero otro más dice: pues hay algunos que dicen pues que eres uno de los profetas, ¿no? Jesús estaba escuchando todo eso de sus discípulos, pero a Jesús no le interesaba tanto qué es lo que la gente decía, sino que quería saber qué es lo que los rumores estaban provocando en el corazón de sus discípulos. Entonces, de una pregunta general de quién dice la gente que soy, se va a una pregunta más directa y les dice: entonces, a ver, ya escuché lo que la gente dice acerca de mí, pero ahora yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan de mí, qué es lo que ustedes dicen que soy yo. La pregunta cambia. ¿Por qué? Porque a veces es bien fácil hablar acerca del Dios que te han platicado. A veces es fácil hablar acerca del Dios que tú escuchas que es. Pero ¿qué hay que decir de acerca del Dios del cual tú tienes una comunión? Si se fijan, acabamos de pasar diciembre y muchas personas, si no es que la mayoría, festejan la Navidad por lo que han escuchado que es la Navidad. Y otros más la celebramos porque sabemos qué es la Navidad. ¿Quién es la Navidad? Jesucristo es la razón de la Navidad. Entonces, Jesús puede decir: está bien, está bien. Yo creo que hasta les aplaudió y les dijo: han aprendido muy bien lo que la gente dice acerca de mí. Pero yo quiero saber, y a mí me interesa, ¿ustedes qué dicen que soy? Entonces Pedro se apresura a responder y le responde:
lo siguiente. Vamos al 16. Entonces respondió Simón Pedro, ¿verdad? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a mí me impacta esta respuesta de Pedro porque hay una seguridad, hay una convicción en su respuesta que impacta a Jesús. ¿Por qué? ¿A quién le gusta que lo comparen? Pregunta general. ¿A quién le gusta que le comparen? A ver, te la voy a poner. Muchos dijeron que no. A ver, ahí te va. ¿Qué pasa si alguien viene y te compara y te dice, porque no todas las comparaciones son malas, hay veces que te comparan y dices, es que te pareces a. Hay unas comparaciones que son de, ay, es que mira aquel y tú mira así, ¿no? O sea, te hacen menos. Pero hay unas comparaciones que las hacen como para igualarte. La comparación que estaban haciendo con Jesús no eran comparaciones malas. Nunca se dijo, ah, es que dicen que eres blasfemo. Nunca se dijo, ah, es que dicen que, o sea, no. La comparación que estaban haciendo Jesús era con Juan el Bautista. La comparación que estaban haciendo a Jesús era con Elías. Y la comparación que estaban haciendo con Jesús era con, ¿quiénes eran esos hombres? No eran cualquier hombre. Eran profetas, eran hombres conocidos por ser hombres de Dios. Si a ti te dijeran o te compararan porque tienes ciertas cualidades de una persona que está en alta estima, ¿cómo te sentirías? Ahí ya cambia, ¿verdad? Ahí sí como que, no, pues así sí que me comparen. Si a mí me dijeran, oye, Pete, ¿te pareces a Brad Pitt? Yo diría, sí me gusta, sí. Pero a lo mejor no, a lo mejor me comparan con algo. Pero hay veces que nos gusta ese tipo de comparaciones. Hay veces que sí nos agrada ese tipo de comparaciones cuando son alguien que tú puedes decir, pues qué bueno que me están comparando con él, ¿no? Pero Jesús les dice, ¿quién soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. O sea, lo que ellos dijeron está bien. Juan el Bautista, Elías, ¿verdad? Jeremías, otro profeta, está bien. Pero Pedro, con esa convicción, habla y dice, pero tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando una persona de tu núcleo, con total confianza, sabe quién eres, esto quiere decir que ya lograste convencerlo hacia dónde vas a ir. Cuando Jesús andaba caminando por ahí y andaba buscando seguidores, vio a Pedro y a su hermano que echaban redes, que estaban trabajando, y les dijo, hey, dejen todo ahí y síganme, los haré pescadores de hombres. Entonces, ¿qué tuvo que pasar en la vida de Pedro? ¿Qué tuvo que pasar Pedro a través de lo que hacía Jesús para llegar a esta resolución de que Jesús realmente era quien Jesús decía? Porque Jesús se los anunció a sus discípulos. Jesús se los dijo a sus discípulos, yo soy el Hijo de Dios, yo vengo a salvarlos, yo vengo a hacer esto. O sea, con tal convicción hablaba Jesús que los convenció. Y yo creo que nosotros estamos en unos tiempos en los cuales tenemos que estar convencidos lo que la palabra de Dios nos dice.
Estamos viviendo en tiempos en los cuales tenemos que estar convencidos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque va a haber muchas cosas hoy en día que se permiten según la Biblia. Va a haber muchas cosas hoy en día que se dicen que son válidas según la Biblia. Pero ¿qué es lo que tú estás preguntándole a Dios que es correcto y que no es correcto? Porque va a haber muchas voces, pero las voces muchas veces van a querer desviarte de aquello que es una enseñanza sana, de aquello que es una enseñanza buena, de aquello que tendría que ser una enseñanza pura. Entonces Jesús se acerca con ellos y les dice: está bien todo eso que dicen, pero ¿qué dicen ustedes? Y la respuesta de Pedro fue con tal convicción que Jesús vio en esa respuesta las enseñanzas que él les estaba dando. Y por eso Jesús responde en el 16 y les dice: Simón Pedro. No, en el que sigue, perdón, 17. Jesús entonces respondió: bienaventurado eres, ¿quién? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay historias en la Biblia que a mí me dejan impactados por el reconocimiento que se les da a ese momento. Por ejemplo, cuando Jesús se bautizó, dice que se abrió, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió una paloma y se postró en Jesús, que estaba reconociendo que realmente era el Hijo de Dios. Es un momento de reconocimiento de lo que estaba haciendo y es un momento de respaldo de lo que Jesús está haciendo. Cuando Jesús habla con este hombre que tiene autoridad, y Jesús le dice: no he visto en todo este lugar un hombre con tanta sabiduría. Se estaba reconociendo la sabiduría que él tenía por una respuesta que había dado. Entonces cuando Pedro habla, Jesús reconoce y le dice: bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Contestaste correctamente. Ahora, ¿por qué contestó correctamente Pedro? Porque puso atención a las enseñanzas de su maestro. Porque aunque muchos decían que era Juan, aunque otros decían que era Elías, aunque otros decían que era Jeremías, otros más decían que eran profetas. Ahora, entre esos profetas, imagínate tú cuántos nombres pudieron haber salido. Aquí dice nada más: y otros profetas. O sea, cualquiera de los profetas pudiste haber sido. La lista hubiera estado larga. Pero cuando Pedro responde, Jesús le dice: bienaventurado eres. La pregunta que hacemos para este tema es: ¿quién dices que soy? ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Hay un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice así: cada quien habla según cómo le fue en la feria. ¿Alguien le ha tocado ir a un concierto cristiano o ir a un congreso cristiano o salir aquí los domingos de la congre, ¿no? Para no irme tan lejos. ¿Alguien le ha tocado salir el domingo de la iglesia o el jueves de la iglesia y decir: qué padre estuvo la enseñanza? Y el de atrás dice: no entendí nada. O: ay, estuvo bien aburrida. Y tú así como que, ¿por qué? Porque cada quien va a hablar según lo que está recibiendo. Jesús les preguntaba: lo que ellos están recibiendo es muy diferente a lo que ustedes están recibiendo. ¿Por qué? Por lo que ustedes están recibiendo es directamente de mí.
Yo no quiero saber lo que los demás están recibiendo, yo quiero lo que ustedes están recibiendo de mí. Yo quiero saber si realmente estos años que he caminado con ustedes, ustedes han captado el mensaje de salvación que yo traigo para el mundo. Entonces Pedro pudo haber respondido cualquier otra cosa, pero dijo: tú eres el Cristo. Primeramente, tú eres el Cristo. Antes de decirle que es el Hijo de Dios y exaltarlo, le dice: tú eres quien vas a pagar por mis pecados. Tú eres quien vino a esta tierra a morir por nosotros. Porque si algo tenía Jesús, es que a él no le gustaba que lo adularan. Alguien por ahí le dijo: maestro bueno, y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, y es mi Padre que está en los cielos. A Jesús no le gustaba que lo adularan. Jesús no les preguntó: ¿quién dicen que soy?, para que empezaran a adularlo. Jesús le preguntó para que le dijeran realmente lo que estaban enseñando y lo que había en su corazón. Y Pedro dijo, antes de ser el Hijo del Dios viviente, le dijo: tú eres el Cristo. Y eso me impacta, porque realmente Pedro estaba reconociendo el poder que había en Jesús para perdonar los pecados del mundo. Pedro estaba reconociendo el sacrificio perfecto que iba a hacer Jesús para pagar por ti y por mí en esa cruz. Pedro estaba entendiendo realmente que el Hijo de Dios había venido a esta tierra solamente por una cosa: por amor a ti y a mí. Y eso es lo que me impacta de Pedro, porque le dice: tú eres el Cristo. Y luego le dice: eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Yo me imagino en ese momento a un Pedro haciéndole así: yes. ¿Qué se siente cuando preguntan algo y respondes correctamente? ¿Sí o no se siente bien padre? Se siente suave cuando hacen la pregunta y te la respondes y dices: me la supe. Se siente suave, ¿no? Imagínense Pedro no solamente haber respondido más rápido que los otros 11, porque hay unos que responden rápido pero no responden lo correcto, ¿verdad? Yo me he tocado ver alumnos que siempre levantan la mano y te contestan todo menos lo que estás preguntando, pero son participativos, ¿no? Pero aquí Pedro, aparte de que era impetuoso, él sabía que algo dentro de su corazón estaba poniendo en sus labios la respuesta correcta. Y ese título de bienaventurado viene de los labios de su maestro para decirle: bien hecho. Cuando alguien te pregunte quién es Jesús, tú debes de estar atento para saber responder y decir: es quien murió por tus pecados. Debes de estar listo para decir: es quien rescató mi vida de la maldad. Es quien me perdonó cuando nadie más podía perdonarme. ¿Quién es Cristo? Es el que me sacó de ese momento de dificultad que yo estaba viviendo a causa de tal situación. ¿Quién es Cristo? Es aquel que me sacó del medio de los vicios cuando nadie creía en mí. ¿Quién es Cristo? Es aquel que es el único que pudo confiar en mí y decirme: tú puedes salir adelante. Ese es el Cristo. Eso era lo que estaba Pedro diciendo. Por eso Jesús le dice: bienaventurado, porque estás dándote cuenta lo que yo puedo hacer por ti. No que soy el Hijo de Dios, sino lo que vengo a hacer por ti. ¿Quién es Cristo para ti? Cuando nosotros tenemos bien seguro quién es Cristo en nuestro corazón, cuando vengan personas a ti, vas a saber
qué responderles. ¿Por qué? Porque tu testimonio va a poder hablar por ti. Porque los cambios, las cosas que ha hecho Dios en ti, las vas a tener que publicar, las vas a tener que platicar. Entonces tú vas a poder responder como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, Jonás, hijo de Jonás. 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Le dice en el versículo anterior, fíjense, cuando responde Pedro, vámonos un versículo atrás, el 17. Cuando responde Pedro, Jesús le dice: bienaventurado eres, ¿quién? Simón. Subrayen ahí, Simón, ¿ok? Hijo de Jonás. Ahora vámonos al 18. Le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Se fijan la diferencia? Primero le dice su nombre antiguo, con el cual todos lo conocían, Simón. Pero ahora se está refiriendo y le dice: tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? ¿Verdad? Roca, fortaleza. Roca. Le está diciendo: ahora yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y en ti, Pedro, está el poder para edificar. Porque Cristo es la piedra angular. Si Cristo estaba en Pedro, Pedro tenía ese poder para empezar a edificar la iglesia de Dios. Si Cristo estaba en Pedro, Pedro tenía el poder de empezar a predicar el evangelio con tal poder que la gente se convertiría. Entonces, en el libro de los Hechos, este Pedro, que es la roca, que es la fuerza, que está firme y que entendió quién era el Cristo, empieza a predicar y se empiezan a convertir miles y miles de personas, porque él amaba a Cristo y Cristo estaba en él. Entonces, vuelvo a preguntar: ¿quién dices que es Cristo? La pregunta en la pantalla es: ¿quién dices que soy? ¿Verdad? Pero es Cristo. Yo te la voy a hacer un poquito diferente. ¿Quién dices que es Cristo? Fíjense, con esto cierro. La respuesta de quién es Cristo puede ser diferente. La respuesta de Emiliano a la respuesta de Yoxan. La respuesta de Yoxan puede ser diferente a la respuesta de Lenny. La respuesta de Lenny puede ser diferente a la respuesta de Oli. ¿Por qué? Porque Dios te manifiesta a cada uno de nosotros de maneras diferentes. Yo puedo hablar de lo que Dios hizo en mí a través de Cristo Jesús, y les puedo decir de lo que a mí me salvó. Pero no quiere decir que de lo que a mí me salvó también salvó a Miguel. Cada quien traíamos nuestros problemas, cada quien traíamos nuestros pecados, y de todo eso nos salvó. Que si es cierto, íbamos hacia el mismo camino, que era el camino de la muerte, pero todos veníamos por diferentes veredas hacia el mismo camino. Pero mientras yo venía caminando en esta vereda, hacia ese camino, por acá venía Remiliano, por allá venía Yoxan, por allá venía alguien más. Y en cada uno de esas veredas, tuviste un tiempo en el cual Cristo se paró frente a ti, le permitiste entrar a tu corazón, y en ese momento fuiste salvo.
por allá venía Yoxan y de la misma manera sucedió. Cristo se paró enfrente de él le permitió entrar y Cristo lo salvó. Y por acá venía Emiliano y por allá venía Oli. Así, cada uno de nosotros, en el camino que andemos, Cristo se ha parado enfrente de ti. Y muchos podemos decir: es que Cristo fue mi Salvador. Otros podemos decir: Cristo fue mi sanador. Otros podemos decir: es que Cristo fue mi redención. Cristo fue quien me sacó de los vicios. Hay muchas respuestas para quién dices que soy, pero una que nunca va a cambiar es que Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino a salvarnos de la muerte. Y creo firmemente en mi corazón que cuando la Biblia dice que Cristo triunfó sobre la muerte, que Cristo triunfó sobre todas aquellas huestes y potestades de maldad, y dice que las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario, es porque Cristo tiene el poder de salvarte en donde quiera que tú andes. Porque el poder de Cristo no se limita a decir solamente es de esta manera. No, es la única manera de llegar al cielo, sí, pero de que Cristo llegue a tu corazón va a haber muchas maneras en las cuales Él se va a cruzar en tu camino y te va a decir: aquí estoy yo. Y eso me encanta porque Dios no es un Dios que solamente vino por aquellos que se drogaban, o Dios no solamente vino por aquellos que tomaban, o que Dios solamente vino por aquellos que mentían. No, hay muchas veredas que llevan hacia el camino de la muerte, muchas vereditas que se van acomodando, pero en todas ellas llega Cristo y te dice: sígueme, sígueme. Y a lo mejor tú estás aquí porque traías problemas matrimoniales. A lo mejor estás aquí porque traías problemas de adicciones. A lo mejor estás aquí porque traías problemas de enfermedad. Estás aquí porque traías problemas económicos. Estás aquí porque traías o traemos todavía algún problema por ahí. Pero Dios te está preguntando hoy: ¿quién dices que soy? Ponte de pie. Y voy a volver a plantear esta pregunta y te voy a dar la respuesta. A lo mejor Dios te está preguntando: ¿quién dices que soy? Y la pregunta que te está haciendo Jesús no es porque quiere que respondas lo que tú ya aprendiste de todos los demás. Es porque Él quiere que respondas el por qué crees en Él.